A ver. Buenas noches a cada uno de ustedes, hermanos. Es una bendición poder tenerlos juntos, conectados esta noche como cada martes y jueves. Creemos en fe que el Señor tiene hoy una palabra poderosa para el corazón de cada uno de nosotros. Damos gracias al Santo Espíritu de Dios, que creemos que hoy se moverá con unción y poder y traerá una palabra especial para el corazón de cada uno de nosotros. Y creemos, estamos totalmente seguros que no nos vamos a ir como hemos llegado, sino que nos vamos a ir con esa palabra que el Señor nos dé, esa palabra que llegue a nuestro corazón, que nos motive, que nos anime, que nos esfuerce para cada día ser mejores hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos están Amén. deseosos de esa palabra que el Señor hoy tiene? Amén, gloria a Dios. Estamos con ganas de recibir eso que papá tiene para nuestro corazón. Amén. Hoy día sí creemos que Dios va a hablar de una manera especial. Nosotros sabemos, la semana pasada, el día jueves, habíamos hablado acerca de uno de los libros que Pablo hablaba, una de las cartas que Pablo hablaba a los Filipos, ¿verdad? Habíamos empezado el libro de Filipenses, habíamos hablado del capítulo 1, amén. ¿Qué hablaba? ¿Ustedes más o menos se acuerdan de lo que Pablo hablaba en el capítulo 1 de Filipenses? Más o menos se acuerdan un poquito de lo que Pablo nos decía en Filipenses 1. Pablo estaba orando por ellos, ¿verdad? Pablo oraba por ellos, Pablo les habló y les dijo que ellos siempre tenían que hacer lo que él les había enseñado. Este Pablo o no este Pablo, él les dijo, hagan siempre lo que les he enseñado. Guíense de la palabra de Dios, sean de ejemplo, de testimonio, les dijo Pablo, amén. Eso fue lo que les dijo a la iglesia de Filipo. Lo que Pablo estaba haciendo, él estaba liderando una congregación, estaba armando, estaba formando una congregación, un grupo de hermanos, y estaba estableciendo principios que no debían de variar, principios que debían de estar establecidos ahí para que todo aquel que oyera hablar de la iglesia de Filipo sepan que eran hombres y mujeres que verdaderamente amaban a Dios. ¿Ven? Eran verdaderos seguidores de Cristo en conducta, en su forma de hablar, en su forma de hacer las cosas. Pablo quería dejar bien establecido eso, porque a través de ellos, o como en este tiempo, a través de nosotros, es que la palabra de Dios se hace conocida, ¿verdad? Es que la gente conoce a Cristo a través de nosotros. Y todo lo que Pablo había enseñado quería que quede bien establecido en cada corazón y en cada vida de las personas que congregaban en Filipos. Amén. Este capítulo 2 también es una enseñanza muy bonita que Pablo les da a la iglesia de Filipo y por ende a nosotros también en estos tiempos, porque es muy similar, digo, no es igual porque todavía no estamos viviendo ese tipo de persecuciones como en ese tiempo ellos vivían, pero sí hay iglesias que se forman y que esas iglesias que se forman y que se levantan muchas veces no tienen esa doctrina que viene de lo alto. Muchas veces las iglesias que hoy en día se forman hacen predominar más los pensamientos o las ideas humanas y las ponen por encima muchas veces de lo que Dios establece. Y Pablo es una de las personas que enseña cómo es que se debe de vivir en la vida cristiana, cómo es que nosotros debemos de llevar ese liderazgo, cómo es que nosotros debemos de llevar la vida cristiana, la obra de Dios, cómo es que la debemos de llevar, porque él recalca que esa obra no nos pertenece, sino le pertenece a Dios. Y si Dios es el autor, el dueño, el que dirige la obra, entonces tenemos que ser imitadores de Cristo y no de ningún otro ser humano. Somos imitadores de Cristo. A través de nuestras vidas es que conocen a Cristo. Si tú eres una persona que no tiene paciencia, que no eres empática, que eres renegona, que eres pleitista, entonces estás dando a conocer un Dios distorsionado. Estás dando a conocer un Dios que no es el nuestro. Entonces depende mucho
A Pablo le importaba mucho que todo lo que ellos aprendían lo pongan por obra, lo pongan en práctica, no solo quede de conocimiento, porque hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, pero que le cuesta ponerla en práctica. Amén. Le cuesta ponerla en práctica, porque pone por encima sus pensamientos, sus debilidades, sus costumbres, y más no lo que el Señor pide que hagamos. Amén. ¿Qué dice Filipenses 2? Hoy día vamos a entrar a Filipenses 2. Todos listos con la palabra de Dios entonces. Amén. Listo, Filipenses 2:1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. El título de este capítulo es Humillación y exaltación de Cristo. Humillación y exaltación de Cristo. Si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿a quién tenemos que imitar? A Cristo. Amén. Entonces dice que Cristo fue humillado y luego fue exaltado. Dice que fue humillado y luego fue exaltado. Así es que si tú en tu caminar en Cristo Jesús pasas por alguna situación así, no te sientas mal, porque Jesús lo pasó. Hay mucha gente que por creer en Cristo te va a rechazar. Hay mucha gente que de ti va a vituperar. Hay mucha gente que va a hablar mal de ti, que te va a señalar muchas veces porque amas a Cristo y lo sigues. Pero dice el Señor que a Cristo también le pasó eso. Y Él lo supo llevar, Él lo supo soportar y dice que luego fue exaltado por su Padre. Amén. Así es que el Señor dice que nosotros, a causa de Cristo, vamos a padecer. Pero eso para nosotros es ganancia. Amén. Eso para nosotros es ganancia. No te dejes llevar por lo que el mundo dice. Guíate por lo que tu Padre te dice, por lo que tu Padre te enseña, por lo que tu Padre te ha prometido. Se burlarán, vituperarán, te humillarán, pero yo te exaltaré, dice el Señor. Y te exaltará porque has sabido permanecer, porque has sido valiente, porque tus convicciones, así como las de Pablo, las llevaste hasta el final. Y es por eso que el Señor te exaltará, dice su palabra. ¿Ven? Empecemos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, dice Pablo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice, así como yo me consuelo en Cristo Jesús, así como yo me consuelo en amor, porque Dios es amor, me consuelo en amor, si alguna comunión del Espíritu, si ustedes ven comunión, que yo tengo comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, si todas estas cosas ven en mí, dice, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Yo ya estoy feliz por ustedes. Yo ya estoy feliz por quienes ustedes son, porque son obedientes, porque son amorosos, porque son así. Pero dice, completen mi gozo sintiendo y actuando de esta manera, dice Pablo. Teniendo relación con el Espíritu, teniendo misericordia, teniendo amor, consuelen en amor, dice Pablo, completen mi gozo. Dice, completen mi felicidad, decía Pablo, ¿no? Dice, sintiendo lo mismo que yo siento. Si ustedes se dan cuenta, Pablo tenía cierta autoridad que el Espíritu de Dios le daba, no para vanagloria, sino para que la gente viera que un ser humano como él, de carne y hueso, podía llegar a la medida que Dios esperaba que llegara. A veces nosotros decimos, ay, no, es que era Pablo, pues. Por eso es que él hacía eso, es que era Pablo.
Pero Pablo era tan de carne y hueso como tú y como yo. Pablo era un ser humano, así como tú y como yo. Lo que Pablo tenía era que era un hombre esforzado, era valiente, él amaba y le apasionaba Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos. Pasión y amor por él, por su obra, para que podamos llegar a esta medida que Pablo tenía. Ustedes saben hasta dónde la gente podría conocer a Cristo Jesús si nosotros amamos y nos apasionamos por la obra de Dios. ¿Ustedes se imaginan hasta dónde llegaría el Evangelio? ¿Ustedes se imaginan lo que sería este mundo si los que dicen amar a Cristo se apasionan por la obra de Dios? ¿Ustedes se imaginan el impacto que los cristianos, los hijos de Dios, tendrían en este mundo si realmente viviríamos con amor y compasión como Cristo quiere por su obra? Pablo era un apasionado de Dios. Pablo amaba a Dios. Cuando él recibió esa revelación del Padre, cuando él conoció a Cristo, lo siguió con toda su mente, su alma, su corazón, con todo su ser lo siguió. Y es lo que el Señor a través de su vida nos quiere enseñar. Quiere que lo veamos a él como un referente. De repente, mirar a Cristo te hace ver que es imposible llegar a esa medida. Entonces el Señor a través de la vida de Pablo te dice, mira, Pablo, siendo de carne y hueso como tú, lo logró. Hizo esto, hizo lo de aquí, hizo lo de allá, porque no lo puedes hacer tú. Si dices que me amas, si dices que me sigues. Si dices que eres imitador de mí, ¿por qué no llegas a esta medida? Ámame como Pablo me ama, dice el Señor hoy. Apasionate como Pablo se apasionó por mí. Para que el mundo a través de nuestras vidas pueda ver lo que Dios puede hacer. ¿Qué más dice Pablo? Dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor, unánimes, juntos, unidos, en el mismo amor, Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Tenemos el mismo amor entonces. Estamos unánimes por ese amor. Estamos unánimes porque todos tenemos el mismo amor en nuestro corazón. Amamos a Cristo. Y Pablo pedía eso. En un lugar donde dicen que aman a Dios, tienen que ser unidos, unánimes. Tienen que estar en un mismo espíritu. No que uno piense esto, el otro piensa lo otro. No, a mí no me parece, a mí no creo, yo pienso que es así. No, unánimes, dice el Señor. Unánimes. Dice, en amor, sintiendo la misma cosa. Sintiendo la misma cosa, sintiendo el mismo amor. Tú no puedes ir a un lugar donde te señalen, te critiquen, te prohíban muchas cosas, porque no estarías en el mismo amor. ¿O es que Dios te trata así? No podemos estar en un lugar donde no nos tratan como Dios nos trata a nosotros, porque no estaríamos en el mismo amor, no estaríamos en el mismo espíritu. El Señor, Pablo nos dice que debemos estar unánimes en ese amor que es Cristo Jesús, porque el amor de Cristo es único. Es único. Nadie lo puede cambiar. El Señor nos enseñó que Él nos ama, que para el bueno y para el malo da el sol, para el bueno y para el malo da el aire, para el bueno y para el malo da la luz, para el bueno y para el malo da todo, porque así es su amor. Y si Dios, siendo Dios, es así, ¿por qué tenemos que llegar a lugares donde nos
discriminen o donde nos rechazan, o donde no nos muestran ese amor, esa misericordia y esa compasión que Cristo nos muestra cada día de nuestras vidas. ¿Por qué tienen que haber lugares así que donde dicen que está Dios, se llevan las cosas de esta manera y no como Dios quiere? Lo que hoy Dios nos quiere enseñar es que no nos dejemos engañar por doctrinas humanas. Lo que Dios hoy quiere es que tú realmente lo conozcas y creas tú y hagas tú con tu vida un cambio para el resto de personas y que a través de tu vida lo puedan conocer a Cristo. Cristo es misericordioso. Cristo es amoroso. Cristo es perdonador. Es un Dios de oportunidades. Nosotros tenemos que actuar igual, decía Pablo. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera. ¿Qué más dice? Dice, busquemos Juan 13, 34 y 35. Busquemos Juan 13. Juan 13. A ver. Juan 13, 34 y 35. Pablo dice algo muy grandioso acá. Él nos dice que nosotros debemos de vivir en el mismo amor, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice en Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo les doy, dijo Jesús. Un mandamiento nuevo les doy, nos dijo Jesús, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también unos a otros, dice el Señor. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros como Dios nos manda, es que vamos a poder ejercer, es que estamos ejerciendo ese amor que Dios nos enseñó. Ese amor, esa unidad, ese mismo espíritu que Dios nos enseñó. Pero tenemos que tener este principio en nuestras vidas. Si nos amamos los unos a los otros, vamos a ser misericordiosos, vamos a ser bondadosos, vamos a estar unánimes. Pero si no nos mostramos amor los unos a los otros, entonces nada de esas cosas va a haber. Y no vamos a sentir, no vamos a tener comunión con el Espíritu. Por eso que muchas veces cuando hemos ido a ciertos lugares y hemos llegado a ese lugar, no hemos sentido la presencia de Dios. Porque a veces no estamos unánimes en el mismo Espíritu. No nos amamos los unos a los otros. No demostramos ese amor fraternal que Dios quiere, esa misericordia, esa bondad. Y es a lo que Dios hoy nos está llamando. De repente el mundo sea diferente, pero tú y yo, Dios nos llamó para marcar la diferencia en este mundo. Dios nos llamó para que tú y yo seamos mensajeros de esto que Dios nos revela cada martes y jueves para hacer de este mundo diferente, para dejar un legado diferente, para dejar una enseñanza diferente, un ejemplo diferente a como el mundo lo ve. Por eso Pablo decía, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor. Si tienen el mismo amor, Cristo Jesús, entonces tienen que sentir lo mismo. No podemos estar en distinta frecuencia. Si tenemos al mismo Dios en nuestro corazón, debemos de sentir lo mismo y estar unánimes, dice el Señor, sintiendo una misma cosa. ¿Qué dice el capítulo 2? Dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Nunca una obra de Dios se tiene que llevar por contienda o por vanagloria. Nunca. Dice, no hagan nada por contienda, por pelear, por discutir, por tener enemistad. No hagan nada por eso, ni por vanagloria, ni para decir,
sí, acá es así o allá es así. No. No podemos atribuirnos nada que no es de nosotros, sino del Padre. No podemos atribuirnos nada que no es de nosotros, sino del Padre. Que gracias a Él lo tenemos y lo vivimos. ¿Qué más dice Pablo? Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esta es la clave que Pablo te da para que tú vivas un ministerio, una vida cristiana como Dios quiere. Dice, háganlo todo con humildad. Número 1, tienes que ser humilde. Para que tú lleves una obra de Dios, para que tú seas referente para otras personas, dice Pablo que tienes que ser humilde. Y dice, y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Este es otro secreto que Pablo te revela. Tienes que considerar al resto superior a ti. Y eso te va a ayudar a actuar con humildad. Considerando al resto, dice, cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Dice, no busque cada uno su propio interés. No seas egoísta. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Preocúpate por las cosas de tu prójimo. No solo eres tú, sino también tu prójimo. ¿Qué dice Primera de Corintios 16, 13 y 14? Primera de Corintios 16, 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes y háganlo todo con amor. Amén. Miren lo que el Señor nos dice. Manténganse atentos y firmes en la fe, creyendo al Señor. Sean fuertes y valientes. Es lo que necesitas para llevar la obra de Dios. Dice, hazlo todo con amor. Hazlo todo con amor. Cuando tú lo haces todo con amor, no buscas tu propio interés, sino que también el de los demás. Porque tienes amor, porque lo haces con amor. Amén. El amor, cuando tú tienes amor, tienes que entender que a través del amor desarrollas paciencia, mansedumbre, humildad, se va el egoísmo, se va la envidia, se van los celos y a cambio hay esa humildad que te ayuda a desarrollar ese carácter de Dios. Pero el amor tiene que prevalecer en ti. Y el amor prevalece en ti cuando Cristo habita en ti, cuando Cristo mora en ti. Si no, no va a haber amor. Y para que Cristo more en ti, tiene que haber una relación con el Padre. Un descubrir de tu corazón, Señor, este es mi corazón, esta es mi vida. Escudriñame, quita todo lo que no viene de ti. Arranca de raíz todo lo que no es tuyo y me impide ser como tú quieres, Padre. Y el Señor obrará y verás esa transformación en ti. ¿Qué dice Colosenses 3, 23 y 24? Esa todo el mundo la conoce. Colosenses 3, 23 y 24. Dice la palabra de Dios. 23 y 24. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Y todo lo que háganlo de corazón. ¿Quién ve la intención de tu corazón? Amén. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor. Y no como para la gente. Si tú cambias ese pensar humano,
y pones este pensamiento del Señor, todas las cosas para ti se hacen fácil. Todas las cosas a tu alrededor se hacen fácil. Que cada cosa que tú haces no lo estás haciendo para los hombres, sino para el Señor. Por eso dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para Él, Señor, y no para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa. Les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven ¿a quién? A Cristo Jesús. Amén. Todo ese servicio que hagas, toda esa atención que des, todo ese amor que tienes que hacerlo de corazón como para el Señor. Cada vez que quieras atender a tu esposo, estás atendiendo al Señor. Cada vez que quieras atender a tu visita, estás atendiendo al Señor. Así es que no digas, ay, ¿a qué hora se va? Ay, mira, ya va 2 horas acá ya. Ya está que me duele la cabeza ya. No, haz de cuenta que es el Señor el que te ha ido a visitar. Y atiéndelo con ese amor, y atiéndelo con esa paciencia, y dale lo mejor, y trátalo de lo mejor, porque así dice la palabra. Que todo lo hagas con amor, de corazón, como para el Señor y no para la gente. Porque Él nos dará la herencia como recompensa, la herencia, la vida eterna. Te dará la herencia, la vida eterna. Dice, pues ustedes sirven a Cristo Jesús. Si ustedes sirven a Cristo Jesús, tienen que hacerlo todo con amor como para el Señor. No te puede molestar, no te puede incomodar, no te puede fastidiar, porque lo estás haciendo como para el Señor. Amén. ¿Qué más dice Pablo? Dice, que hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Otra de las cosas que Pablo nos enseña es que debemos no solo tener humildad, sino también que debe de haber en nosotros el mismo sentir que tuvo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que tuvo Jesús? Dice la palabra, quien siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús no se aferró a su realeza que él tenía como hijo de Dios para venir a este mundo y venir hecho hombre y padecer lo que padeció, sufrir lo que sufrió hasta la muerte en la cruz por ti y por mí. Él no se aferró a ese título que él tenía. Él no se aferró a esa condición que él tenía. Él vino a morir a la cruz por ti y por mí, hecho hombre. Padeció el rechazo, la humillación, lo insultaron, se burlaron, pasó todo. Pero Él lo hizo por ti y por mí, por amor. Hoy en día escuchamos que hay títulos que resuenan con muchos siervos de Dios, que vienen llenos muchas veces de orgullo y soberbia, que no entienden el propósito por el cual fueron llamados para la obra de Dios, que no entienden que Dios ungió su vida, las apartó, las separó para su servicio. No entienden que eso que el Señor hizo con sus vidas es un privilegio tan grande que cualquier ser humano quisiera tener de servir a Cristo. Muchas veces olvidan eso y la vanagloria los hace creer superiores al resto. Y a veces
se sienten igual que Cristo Jesús. Cuando dice la palabra que Cristo no escatimó el ser hijo del rey para venir a este mundo hecho hombre y morir por nosotros. Eso es lo que Pablo quería enseñar. Eso es lo que Pablo quería enseñar a la iglesia de Filipo. Eso es lo que le quería enseñar, que entendieran que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo a servir con humildad. Y si Él, siendo Dios, vino a servir con esa humildad, ¿cuánto más nosotros estamos en este mundo? ¿Cuánto más nosotros debemos de hacerlo con esa humildad, esa mansedumbre y ese amor que el Señor nos llama a tener para su obra? ¿Cuánto más? A veces hay siervos de Dios que no se han dejado transformar por el Padre, que siguen cargando ese carácter humano, que siguen cargando esa contienda, ese pleito, esa enemistad que antes los caracterizaba cuando eran del mundo. Y no se dejan transformar por el Padre. Nosotros debemos dejarnos transformar por el Señor. Si el Señor te dice a ti y a mí que somos mensajeros de amor y paz, ¿por qué hablas con amargura? ¿Por qué hablas con enojo? ¿Por qué hablas con ira? Si el Señor dice que somos mensajeros de amor y paz. ¿Por qué entramos en contiendas si el Señor dice que el evangelio no es para entrar en contiendas ni en vanagloria? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no servimos como Pablo nos enseña que debe ser el servicio a Dios? Debemos de servir de esta manera. Si hoy Dios está hablando con la vida de Pablo acerca del servicio, es porque debemos de movernos ya de nuestra zona de confort. Ya hemos recibido para que podamos llevar. Hemos recibido por bendición. Ahora nos toca dar por bendición. Todo eso que hemos estado recibiendo de parte del Padre, es tiempo de darlo de esta manera. Como Dios dice, con amor, con mansedumbre, haciéndote menos. Tienes que llevar todo de la manera en que Cristo lo llevó, con humildad. ¿Qué más dice la palabra? Dice, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. ¿Qué lo caracterizó a Jesús aparte del amor? ¿Qué lo caracterizó a Jesús aparte de tener el amor? La obediencia. Él fue obediente. Él no le dijo a su padre, que papá, ¿me van a tirar latigazos? No te pases, pues. ¿Qué papá, me van a insultar? No, ¿cómo me van a insultar si yo soy Jesús? Él no dijo eso. Él sabía todo lo que iba a pasar. Y él fue obediente. Le dijo a su padre, Padre, si quieres tú aparta este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue obediente a pesar que le costó. Fue obediente a pesar que sufrió. Fue obediente a pesar que lo rechazaron, que se burlaron de él. Fue obediente a pesar de que los que decían que lo amaban le dieron la espalda. Fue obediente. Y es lo que el Señor pide de su iglesia, que sea obediente a lo que Dios manda, que sea obediente. La iglesia no está siendo obediente a Dios.
La iglesia está actuando humanamente y están haciendo una obra de Dios, la están volviendo humana. Y eso es lo que Dios no quiere. Quiere que actuemos como Dios actúa, en espíritu, en amor, en obediencia, en misericordia, en bondad, unánimes en un mismo espíritu. Eso es lo que Dios está pidiendo. Eso es lo que Dios está queriendo que entendamos en este tiempo. Vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Y no tienes que huir, sino afrontar esa situación. Y la tienes que afrontar como Dios hoy te está enseñando. Con obediencia, con amor, con valentía. No podemos dejarnos instruir de una manera equivocada. Debemos ser instruidos por la palabra de Dios. Lo que Dios dice, eso se hace. Muchas veces escuché a muchos predicadores decir de la palabra de Dios cosas que se combinaban con sus pensamientos y con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se lleva de esa manera. La palabra de Dios se lleva como el Padre la estableció. Si el Padre dice no, es no. Si el Padre dice sí, es sí. No podemos entrar en la lógica humana, sino someternos a lo que Dios dice. Dice la palabra de Dios que Dios no es un Dios de confusión. Por eso que Él es claro cuando nos dice, no mentirás, no robarás, no matarás, ámense los unos a los otros. No te confunde, te lo dice claro. El Señor te lo dice claro. Unánimes en un solo espíritu, que es Él. Si todos hemos sido transformados y cuando hemos recibido a Cristo, dice la palabra de Dios, que cuando recibimos a Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. El Señor no dice en su palabra, las cosas viejas te siguen. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo amargado, rencoroso, pleitista, enojón. No dice eso. Dice que cuando recibimos a Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, porque es la transformación del espíritu que te hace nuevo. Porque dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer en nuestras vidas y nos esforzamos y somos valientes y hacemos lo que a Dios le agrada y nos despojamos de la vieja naturaleza. No continuamos igual. Tenemos que ser nuevos en Cristo Jesús. Si no, ¿dónde está la gloria de Dios si seguimos siendo iguales? ¿Dónde está? ¿Dónde se pone de manifiesto la gloria de Dios si seguimos arrastrando nuestra vieja naturaleza? ¿Dónde? ¿Dónde está eso que Dios transforma vidas? ¿Dónde está eso que Dios cambia, que nos hace mejores? ¿Dónde estaría si seguimos jalando nuestra vieja naturaleza? Lo haríamos mentiroso a Él, dice la palabra. Y Dios no miente. Así es que el que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 20:28? ¿Qué nos dice Mateo 20:28? Mateo 20:28. Dice la palabra de Dios. Dice, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imiten al Hijo del Hombre. ¿A quién tenemos que imitar? A Jesús. Amén. Imiten al Hijo del Hombre. Imiten a Jesús. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, que no vino para que le sirvan, sino para servir. Si Él, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo a servir, ¿quiénes somos tú y yo para no servir?
Si Él, siendo Dios, dejó su investidura para venir a este mundo a servirnos y por el rescate, para dar su vida en rescate de muchos, ¿quiénes somos tú y yo para no servir al Señor? Para no servir y salvar a muchos. Para eso hemos venido a este mundo. Ese es nuestro propósito en el mundo, por el cual Dios nos creó. Y hacer discípulos por todo el mundo, para que el mundo no se pierda. Y ahorita Dios lo reafirma, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Imitémoslo. No solamente imitémoslo en amarnos los unos a los otros, en tener amor en nuestro corazón, sino también en esto que Él hizo, en que vino a servir. Ese es nuestro propósito en este mundo, servir. Servir con ese amor y esa pasión que Pablo tuvo y que hoy nos enseña. Porque si tú tienes ese amor y esa pasión que Pablo tuvo y nos enseña a que debemos de vivir así, si tenemos eso, cuando venga persecución, vas a estar bien. Cuando venga el encarcelamiento, vas a estar bien, vas a seguir alabando. Cuando venga tribulación y aflicción, vas a seguir alabando y creyendo. Si es que tenemos este concepto que tiene Pablo del servicio, hacerlo con amor y pasión, con convicción, con integridad, con lealtad al Padre, porque es lealtad. El servir de su lado es lealtad, es ser leales al Señor. Señor, tú estuviste conmigo en las buenas y en las malas, yo estaré contigo también, Señor, en las buenas y en las malas. Pase lo que pase, Señor, no dejaré de alabarte. Pase lo que pase, no dejaré de creer en ti. Pase lo que pase, no me iré al mundo, sino que permaneceré en ti, Señor. Lealtad, convicción, amor, obediencia, servicio. Eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios. Y Pablo hoy comparte eso que le compartió a la iglesia de Filipo para que sea una iglesia que permanece, para que sea una iglesia que dé fruto y que todo el mundo lo conozca y que a través de ellos lleguen a muchas vidas más. Eso era lo que quería Pablo. En el capítulo anterior Pablo le dijo, aún esté yo o no esté, hagan lo que les enseñé. Porque en algún momento tu líder faltará de repente. En algún momento tu líder no estará. En algún momento tu líder no te verá. ¿Y estás dispuesto a hacer lo que la palabra te enseñó? Aún cuando no te vean, aún cuando no estén a tu lado, repitiéndote las cosas. Mateo 23, 11 y 12, ¿qué dice? Mateo 23, 11 y 12. Dice la palabra de Dios. El que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos. ¿Ah? El que sea más importante de ustedes, sea siervo de todos. Así se conoce a un líder. A un líder se conoce así, por su servicio, por el amor que le pone a servir. Así se conoce a un líder. Para Dios es muy importante esto. Para Dios es muy importante que el que sea más importante entre ustedes sea siervo de todos, dice la palabra. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Porque el que se humilla, el que se hace menos, el que, bueno, si me quieres decir gracias bien, si no también. Si me quieres considerar bien, si no también. El que se hace menos, el que lleva todo, como se dice comúnmente, perfil bajo. Dice que a ese Dios lo exaltará. El que lleva las cosas de esa manera. Amén. El que lleva las cosas con esa humildad.
¿Qué más dice Pablo? Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendito sea su nombre. A través de Jesús fue glorificado el Señor. Dios le dio un nombre a Jesús. Y Él nos dice que así como lo hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. El Señor nos va a honrar por ese servicio. El Señor nos va a enaltecer por ese servicio, porque dice que al que se humilla, Él lo exaltará. Al que lleva su obra con amor y pasión, con esa humildad, con esa obediencia, dice el Señor que lo exaltará. Dice el Padre que lo reconocerá. Dice el Señor que será, Él dirá, este es uno de mis hijos. ¿Cómo le dijo a Jesús? Él es mi hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Tú crees que el Padre no dirá eso cuando te ve haciendo lo que el Padre te mandó? Ese es mi hijo perdonador, ese es mi hija amorosa, sierva, esforzada y valiente. ¿Tú crees que el Padre no dice eso? ¿Tú crees que el Padre no dice, eso, mi hija, mi hijo, cómo hace las cosas como yo le he mandado con amor? Mira, ve todo lo que hace, lo hace de corazón como para mí. ¡Qué alegría! ¿Tú crees que el Padre no se complace? ¿Tú crees que el comportamiento, la obediencia que tú tienes, no alegra el corazón de tu Padre? Lo alegra. Lo alegra. Por eso es que puso de ejemplo a Jesús, su hijo. Mira, cada vez que Jesús hace esto, cada vez que Jesús dice esto, yo me alegro. Mira cómo se lo demuestro. Nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros también somos sus hijos. ¿Cómo Él no se va a alegrar por cada cosa que tú haces en obediencia al Padre? Él se alegra, Él se complace. Dice que su rostro resplandece sobre ti cuando Él está feliz. ¿Cuántos lo creen? Amén. El rostro del Señor resplandece sobre nosotros. Dice, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, miren lo que dice Pablo, él está convencido y seguro de los discípulos que tiene. Él está convencido y seguro de los discípulos que tiene, porque miren lo que dice. Por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, esas personas a las que Pablo se dirigía, ¿eran desobedientes o obedientes? Obedientes, ¿verdad? Porque él les dice, amados míos, ya que siempre han obedecido. Él no tiene queja de ninguno. Ojo, él no tiene queja de ninguno. Dice que siempre han obedecido. Algo así como este grupo, así. Sí, igualito, igualito. Ni igualito más ni a menos. nosotros. Igualito. Ajá, igualito así a nosotros. Así, igualito, obedientes, recontra obedientes. Así, dice Pablo, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, dice Pablo, no solo cuando yo estaba, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice que más obedientes eran cuando Pablo no estaba. Dice que estando Pablo ya eran obedientes, pero dice que eran mucho más obedientes cuando Pablo no estaba. Gloria a Dios por eso. Pablo les había transmitido esa convicción. Pablo les había transmitido ese amor por Jesús. Les había enseñado bien y ellos lo habían entendido bien y lo habían puesto por obra. No se quedó solo de conocimiento. No solo se quedó anotado en la libretita, sino que ellos lo pusieron por obra. ¿Y Pablo cómo los honró? Pablo los honró diciendo que ellos siempre obedecían. Los honró.
Le dijo, ustedes no son cualquiera, ustedes son personas que siempre obedecen. Y más, obedecen más aún cuando yo no estoy, le dice. Mira, o sea, quiere decir, ¿cómo Pablo sabía que ellos obedecían aún más cuando él no estaba? ¿Cómo sabía Pablo eso? ¿Cómo podía saber Pablo que ellos obedecían aún más cuando él no estaba? Porque la gente los observaba y la gente hablaba de ellos. Y lo que decía de ellos era bueno. Por eso llegaba a los oídos de Pablo y por eso Pablo decía, y me obedecen aún más cuando yo no estoy. Quiere decir que ellos eran íntegros. Que ellos los vean o no los vean, hacían siempre lo correcto. Obedecían siempre a Dios en todo momento. Y por eso que Pablo decía eso, sino que mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. De aquí en adelante, hagan todo lo que a Dios le agrada, porque de eso depende su salvación. Vayan con temor al Padre y con temblor, y hagan las cosas que al Padre le agrada, porque se tienen que preocupar en este tiempo por su salvación. Los tiempos se acortan y Cristo viene por segunda vez. Y nosotros estamos expectantes a eso, de que el Padre viene por segunda vez. Y no solamente por emoción, sino también por convicción. Por convicción. Nos emociona que Jesús va a venir por segunda vez. Amén. Pero actuamos por convicción, haciendo lo que al Padre le agrada, para que cuando el Padre venga por segunda vez, nosotros nos vayamos con Él. Ese es el anhelo de todo cristiano, creo yo, ¿verdad? Ese es el anhelo de todo hijo de Dios. Irnos con Jesús en su segunda venida. Dice, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios es bueno. Y como su voluntad es buena, produce en ti el querer y el hacer. Por eso el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Yo ya puse en ti el querer y el hacer. Ahora te toca poner a ti el esfuerzo y la valentía para que permanezcas y para que hagas todo aquello que yo te mando. El esfuerzo y la valentía es necesario. Es necesario para que tú permanezcas en ese querer y hacer que el Padre ha puesto en ti. Y Pablo lo decía. Y eso viene por la buena voluntad de Dios. Dice, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Todo lo que hagas, no murmures. Ay, ¿por qué tengo que hacer esto, Señor? ¿Por qué me mandas a perdonar 70 veces 7? ¿Por qué me mandas a amar a mis enemigos y a bendecirlos? ¿Por qué me mandas a someterme a mi esposo? ¿Por qué me mandas a que yo, sin murmurar, dice Pablo, sin murmurar, en silencio? Dios dice perdona, ok, Señor, perdonaré. En silencio, sin murmurar. Sin murmurar, dice. Sin murmuraciones ni peleas. No estás diciéndole a tu prójimo, es la última vez que te perdono, ¿eh? Porque ya estoy aburrida que a cada rato me estés haciendo lo mismo y te tengan que estar perdonando. Sin peleas, sin pleitos. ¿A cada rato quieres que te ayude? Ya estoy cansada de ayudarte a cada rato, ¿ah? Todo quieres que te dé, todo quieres que te haga. Sin pleitos, sin murmuraciones. Porque todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, y no para la gente. Porque en esto se ocupa, de esto depende tu salvación. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor, dice Pablo. Y ocuparse en eso con temor y temblor es hacerlo en obediencia al Padre, con reverencia a Él,
con temor a Él, no porque sea un Dios malo, sino porque Él se merece toda gloria y toda honra con tu actitud. Él se merece eso, y aún más de lo que tú y yo le podamos dar, porque es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, es un Dios amoroso, un Dios de oportunidades, un Dios que te mira con amor, con compasión, con bondad y misericordia. Él se merece mucho más. Él se merece mucho más. Dice, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos. Irreprensibles y sencillos, para que nadie los señale, para que nadie hable de ustedes, para que nadie diga que él es cristiano. No, mira, él dice que es cristiano, pero mira cómo se porta. Él dice que sigue a Cristo, pero mira lo que hace. Ve, dice que tiene 20 años en la vida cristiana, pero mira, sigue sin perdonar, sigue en pleitos, le gusta estar peleando, le gusta estar en enemistad. Para que sean irreprensibles, dice Pablo, y sencillos, e intachables hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? Pablo ya lo dijo, intachables. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? Intachables hijos de Dios. Nadie tiene por qué decir nada malo de ti. Ni la gente de la calle, ni mucho menos tu familia, porque ahí empezaste el cambio. Porque ahí empezaste a hacer todo nuevo. Ahí dices tu primer testimonio de que Dios cambió tu vida. Intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Tú tienes que ser la diferencia en este mundo, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Ustedes son luz en medio de estas tinieblas. El mundo entero puede llevar las cosas a su manera. El mundo entero puede aceptar mucha ideología de hombre, de ser humano, pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos diferentes, somos hijos intachables de Dios en medio de esta generación maligna y perversa. Dios ya te dijo, no es fácil este mundo. Es maligno y es perverso, pero tú tienes que ser un hijo intachable de Dios. Porque a través de esa actitud intachable, hijo de Dios, es que el mundo va a venir a los pies de Cristo. Es que el mundo va a poder conocer a Cristo. Es que el mundo va a poder ser diferente. Por eso Dios necesita hijos así como tú y como yo, intachables, esforzados, valientes, humildes, mansos, obedientes, para que en este mundo perverso y maligno resplandezcamos como esa luz que dice el Señor que somos. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Aferrados a la palabra de vida. Los hijos intachables de Dios se aferran a la palabra de Dios, a la palabra que es vida. Se aferran a la palabra de Dios. No dice en ningún momento, se aferran a las creencias humanas, a las doctrinas humanas, a los pensamientos humanos, se aferran al hombre. No dice eso. Se aferran, dice, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido mi trabajo en vano. Para que cuando Pablo llegue a la presencia de Dios diga que su trabajo no fue en vano, sino que su trabajo dio frutos. Todo lo que enseñé, todo lo que dije, todo lo que les hablé, todo lo que me pasó y mi vida fue de testimonio para ellos, trajo fruto, Señor. Hice bien mi trabajo, Señor. Ese es el anhelo de todo líder.
El anhelo de todo predicador, de todo evangelista, de todo maestro, el anhelo de todo siervo de Dios es esa, presentarse delante del Señor y decirle, Señor, mi trabajo lo hice con excelencia, porque este es el resultado de mi trabajo. Hombres y mujeres que te conocen, hombres y mujeres que transformaron su vida con tu palabra revelada en sus vidas. Hombres y mujeres que recibieron de ti a través de una enseñanza que pude dar y transformaron sus corazones y entendieron tu palabra y vivieron en obediencia, Padre. Ese es el anhelo de todo líder. Decir que enseñaste la palabra de vida y lo hiciste a través de la unción del Espíritu Santo. Y así pudo llegar al corazón de cada hijo de Dios y fueron intachables. Y entendieron el mensaje y aplicaron el mensaje en sus vidas y fueron hijos agradables a Dios. Ese es el anhelo de todo líder del Señor. Que esa palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes. Que ese trabajo que hacemos llegue y no sea en vano. Dice, y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, aunque me gaste la vida, aunque venga lo que venga para mí, con la palabra usted dice, me gozo y regocijo con todos ustedes. No sufro, sino me gozo y regocijo. Porque sé que lo que yo haga, así me cueste, así repita, así lo diga y lo recontradiga, sé que en ustedes ha quedado. Sé que ustedes lo han entendido y me regocijo con todos ustedes. Me alegro de que todos ustedes crezcan en la fe, crezcan espiritualmente y no estén como empezaron, sino que estén en ese nivel espiritual al que Dios los ha llamado a través de su palabra. Eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que, por eso el Señor tiene siervos, escoge sus siervos para que lleguen al corazón de cada uno de ustedes y puedan revelarle la palabra de verdad y ustedes crezcan espiritualmente y conozcan en otro nivel a ese Dios en el que creemos, a ese Dios poderoso, sobrenatural, a ese Dios que está por encima de toda situación. Por eso es que Dios levanta ungidos. Dice, y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Siéntanse orgullosos de lo que han logrado. Siéntanse orgullosos hasta dónde han avanzado. No ha sido fácil el camino, pero lo han logrado. Pero han sido oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y han llegado hasta donde han llegado porque han sido valientes y esforzados. Porque decidieron escuchar a Cristo y obedecerlo. Porque decidieron avanzar de su mano, creyendo todo lo que el Padre habló a través de su palabra. Siéntanse orgullosos, regocijémonos juntos, dice Pablo. Gocémonos juntos, porque hemos avanzado, hemos crecido, hemos madurado en la fe. Y ya no somos los mismos que empezamos bebiendo leche. Ahora estamos en lo sólido, dice Pablo. Estamos en lo sólido, porque hemos crecido espiritualmente para la gloria de Dios. ¿Qué dice? Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. Miren, Pablo había preparado líderes y Pablo tenía a quien dejar encargado en ese lugar. Así que si la hermana Ceci se va de vacaciones, ya por ahí ya tiene algunos candidatos para dejar encargados y lleven la palabra del Señor, lleven la enseñanza. ¿No? Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo. Miren lo que dice Pablo. Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. ¿Están entendiendo lo que dice acá la palabra del Señor, verdad? Miren lo que Pablo dice. Si bien es cierto, toda la iglesia, toda la congregación, todos los Filipos eran obedientes, ¿no? Eran obedientes, se esforzaban en agradar a Dios. Dice,
hace una acotación, que Timoteo lo quería enviar a él, era alguien especial, que había visto en Timoteo un hombre que tenía ese mismo ánimo que él, esa pasión que él tenía, ese amor que él tenía por la obra de Dios. A todos los veía obedientes, a todos los veía esforzados, a todos los veía que hacían todo con amor, pero dice que solo a Timoteo lo veía con ese mismo ánimo, con esa misma pasión por servir. Le dice, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. Había uno, era Timoteo, el que tenía tanta sinceridad por el interés de ellos, que él se interesaba sinceramente por los Filipos, dice. Porque todos buscan su propio interés, decía Pablo. Todos buscan crecer espiritualmente, todos buscan agradar a Dios, todos buscan ser hijos agradables al Padre, y eso está perfecto, porque todos buscan su interés, y no lo que es de Cristo Jesús, y no por hacer la obra. Todos se preocupan por recibir de la palabra, todos se preocupan por crecer espiritualmente, todos se preocupan por ser obedientes. Ojo, todos se preocupan por eso. Tenían muchas cosas buenas y hacían muchas cosas buenas ellos. Pero dice, pero todos buscan su propio interés. Crecer espiritualmente, obedecer a Dios, hacer las cosas, ¿no? Hacer las cosas que los hacía sentir bien, hacer las cosas que les traía tal vez ese reconocimiento. Dice, y no por las cosas de Cristo Jesús, porque no todo es leer la palabra, es ser obediente, es crecer espiritualmente, sino que eso también va acompañado del interés por las almas, del interés por el servicio que Cristo Jesús hizo en este mundo. Jesús nos amaba, Jesús obedecía al Padre, Jesús hacía todo bien, pero también sirvió al Padre. Dice la palabra que vino a servir y no ser servido. Y eso de servir era lo que encontraba de una manera especial en Timoteo, que no solo se preocupaba por su crecimiento espiritual y por ser correcto delante de Dios, sino que también se interesaba porque el resto crezca, porque el resto sirva, se preocupaba por el resto. Veía algo diferente en Timoteo. Dice, pero ya conocen los méritos de él, no tengo que explicárselo. Ya conocen los méritos de él, ya lo han visto como él es. Yo no tengo que explicárselo. Ya dice, pero ya conocen los méritos de él, que ha servido conmigo en el evangelio como sirve un hijo a su padre. Miren lo que habla de Timoteo, lo honra. Le dice, pero ya conocen los méritos de él. Yo no estoy hablando por hablar, decía Pablo. Yo no estoy diciendo por decir, o no estoy queriendo honrar por honrar, no. Dice, pero ya conocen los méritos de él, que ha servido conmigo, o sea, ha sido activo. Él ha sido activo. Ha servido conmigo en el evangelio como sirve un hijo a su padre. Ha sido oidor y hacedor. Ha sido obediente. Lo que le ha mandado el Padre, él lo ha hecho sin reclamar, sin cuestionar, sin quejarse, sin murmurar, sin pleitos, sin contienda. Lo ha hecho. Así como un hijo sirve a su padre. Amén.
Dice, así que espero enviarlo a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha. Y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades. Miren quién era Epafrodito. Es mi hermano, dice Pablo. Epafrodito era su hermano y colaborador, lo ayudaba y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. Miren, y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. Dice, a decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir. Miren, sí estuvo enfermo. Vayamos a este punto. Dice, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. Se angustió mucho, se preocupó mucho porque ustedes se enteraron. O sea, era un hombre compasivo. No solo era el colaborador de Pablo, no solo era su hermano, no solo era su compañero de lucha. Miren cuántas cualidades él tenía. Era su hermano, era su colaborador el que estaba ahí con él, ayudándolo, colaborando con él en todo, su colaborador, sino que además era mensajero de ellos, dice, y proveedor de mis necesidades. Proveedor de mis necesidades. Era un hombre desprendido. Era un hombre que se preocupaba por la necesidad de su hermano. Era un hombre que suplía la necesidad de su hermano. No era indiferente. Pablo lo honra. Y le dice, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. Era un hombre compasivo, lleno de amor, que se angustió cuando ellos se enteraron de que él estaba enfermo, porque tal vez no quería que se preocupen, porque tal vez estaba apenado porque ellos estaban tristes o angustiados o preocupados por la situación que le estaba pasando. Dice, a decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir. Les cuenta que sí estuvo muy enfermo Epafrodito y a punto de morir. Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. Entendamos que Epafrodito era un colaborador de él, compañero de luchas. O sea, estaban en todo momento. Amén. Y dice que Dios no solo tuvo misericordia de él, porque lo ayudó, sino que también tuvo misericordia de mí para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. Dice Pablo, Dios tuvo misericordia de mí porque no permitió que a él nada malo le pasara, porque Dios no quiso aumentar mis tristezas en ya las tristezas que yo tenía. Amén. El Señor vio que para Epafrodito era un buen hombre. Era un hombre que se preocupaba por un hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que el Señor tiene mucho en cuenta por los que ayudan, suplen, acompañan a los siervos del Señor. El Señor toma en cuenta eso. El Señor está atento a eso. Dice que Dios tuvo misericordia de él. Estuvo enfermo y muy enfermo, a punto de morir. Pero Pablo glorifica a Dios y dice, tuvo misericordia de él. Porque vio que era un gran hombre. Porque vio que él suplía toda necesidad. Hablamos en general, no solo económica, sino toda necesidad de Pablo. Porque era su colaborador, era su compañero de luchas, era quien le proveía, era el mensajero de los Filipos. Era un hombre útil, un hombre que ayudó a su siervo, un hombre que estuvo ahí para su siervo. Y por eso Dios tuvo consideración de él.
Y aun cuando se enfermó y estuvo a punto de morir, Dios tuvo compasión y misericordia de él. Y Pablo dice, y también tuvo de mí, porque sabía que si él moría, lo iba a entristecer a Pablo. Y Pablo lo honra a Dios diciendo, también tuvo misericordia de mí. Amén. Dios está atento a todo, hermanos y hermanas. Dios está pendiente de todo. Sus ojos están puestos en todo. Y Dios tiene cuidado y control de todo. Y Pablo lo sabía. Dice, así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo, ustedes puedan alegrarse y yo tener menos tristeza. Recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Miren lo que les manda decir Pablo. Y tengan con alta estima a los que son como Él. Porque, ¿qué quiere decir? Que no había mucha gente que era como Él. Por eso a los pocos que había, Pablo les mandaba honrarlos. Pablo les mandaba a que lo honren, porque eran cualidades importantes que no muchos lo tenían. ¿Quién es tu colaborador? ¿Quién es tu compañero de batalla? ¿Quién es el que te provee? ¿Quién es el que está contigo en las buenas y en las malas? A ese que está contigo, ¿tú no lo aprecias? ¿Tú no lo amas? ¿Tú no lo consideras? Tú no dices, yo pasé por una necesidad terrible y esta fue la única persona que estuvo conmigo. Hemos tenido en algún momento a esa persona, ¿verdad? Y a veces con el pasar del tiempo le hemos olvidado. Es momento de reconectar esas amistades, de reconectar con esas personas que en algún momento fueron así como Epafrodito para Pablo. Pablo les dice, recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Valórenlos, hónrenlos, respétenlos, ámenlos a los que son como Él, porque no mucha gente es así. ¿Qué más dice? Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio que de ustedes me faltaba. Miren cómo lo honra Epafrodito. Porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí, le dice Pablo. Lo honra. Pablo tuvo a alguien a su lado que estuvo a punto de dar su vida por él. Y dice, y para suplir el servicio que de ustedes me faltaba, todavía me faltaba cumplir con muchas cosas para ustedes. Y él estuvo ahí, estuvo a punto de morir por el evangelio, estuvo a punto de dar su vida por mí. Y eso hizo que yo pudiera cumplir con todo lo que tenía que cumplir con ustedes, para que ustedes de aquí en adelante crezcan. Necesitaba cumplirlo. Necesitaba cumplir todo eso, dijo Pablo. Y tuvo a un compañero fiel, tuvo a un aliado, que dice la palabra de Dios que un amigo es más que un hermano en tiempos de angustia. Estuvo ahí. Un amigo dice que da la vida, ¿no? Dice que el amigo ama en todo tiempo, dice la palabra de Dios. Y él estuvo ahí. La palabra en Epafrodito se cumplió. Y fue un gran hombre. Fue alguien que fue aliado para Pablo, para que él pudiera cumplir ese propósito que Dios le había encomendado de llevar esa palabra a Filipos. Esta es una de las enseñanzas que Pablo le da a la iglesia, a los Filipos. Es una de las cartas que le da a los Filipos, que los ayuda, que los motiva,
a ser hijos agradables a Dios, que los ayude y que los motiva a que sí se puede alcanzar ser esos hijos de Dios intachables, que se puede alcanzar ser esos hijos que a Dios le agradan. Sí se puede. Los Filipos eran eso, pero Pablo también hoy nos exhorta a que no solamente es tener una buena relación con Dios, a que no solamente es leer la palabra, a que no solamente es obedecer a Dios, sino también a disponer nuestras vidas para no buscar nuestro propio interés, sino también el de los demás. Dios hoy nos llama a que el servicio a Él es tan importante como el obedecerlo, el amarlo, el ser intachables hijos de Dios, el servicio. Dios está buscando siervos en este tiempo que estén dispuestos a entregarle todo al Señor y hacer que su obra crezca y hacer que su palabra se extienda, el reino de Dios se extienda. Eso está buscando el Señor en este tiempo. Está buscando siervos fieles, esforzados y valientes, porque Él ya puso el querer y el hacer por su buena voluntad, dice su palabra. Ahora está buscando siervos que tengan esa disposición y ese verdadero, ese sincero interés como lo tenía Timoteo. Y esas cualidades que tenía Epafrodito. Eso está buscando el Señor. Por eso que a través de la vida de Pablo y a través de la carta a los Filipos, el Señor está hablando a nuestro corazón. Vienen tiempos difíciles, hermanos. Y le digo, no le digo que los tiempos difíciles que vienen es para que nos llenen de angustia y de temor, ¿no? Porque los que estamos en Cristo Jesús vivimos con esperanza, con gozo, con fe, con certeza de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Les digo que vienen tiempos difíciles para que nosotros como hijos de Dios nos paremos en la brecha y empecemos a servir al Señor como el Señor espera. Empecemos a llevar ese fruto que permanezca en el corazón de todo aquel que Dios ponga en nuestro camino para dar. Así como por bendición hemos recibido, por bendición es el tiempo que debemos de dar. Empieza con tu familia. Todo lo que has recibido, comparte con tu familia. He aprendido que Dios dice que es bueno perdonar. He aprendido que Dios dice que debemos bendecir. He aprendido que Dios dice que debemos compartir. He aprendido que Dios dice que nos debemos de amar. Compártelo con tu familia. Y una vez que tu familia haya entendido ese mensaje y lo haya recibido así como tú lo recibiste, empieza afuera. Empieza a llevar ese mensaje afuera a todo aquel que lo necesita. Porque en este tiempo hay mucha necesidad afuera. Hay mucha gente que necesita recibir esa palabra del Señor. Y yo creo que Dios escogió tu vida y la mía para que ese propósito por el cual fuimos creados se cumpla. Así es que no tengas temor. Recuerda que Dios está contigo y nunca te abandonará. Es Dios el que habla a través de ti y Dios nos ha escogido para grandes cosas. Así que demos gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir de su palabra, recibir una porción de Él, esa revelación que viene de lo alto para atesorarlo en nuestro corazón y no solo ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Seamos hijos esforzados al Padre. Obedezcamos, seamos obedientes. Dice Pablo que los Filipos eran obedientes y aún más cuando él no estaba. Así es que seamos esos hijos agradables de Dios, esos hijos intachables. Que nos vean o no nos vean, seguimos siendo íntegros y haciendo lo que el Padre nos manda. Amén. Amén, hermanos. Gracias, le damos a Dios por este tiempo que nos ha permitido compartir su palabra. Los espero el próximo jueves, el jueves que ya está próximo de esta semana para recibir otra palabra del Señor que tenga Él preparado para el corazón de cada uno de nosotros. Dios los bendiga, que estén bien. Bendiciones.